Le damos la bienvenida a la tercera sesión del webinar de Segunda de Corintios con el pastor Arturo Andrade. Ya hemos visto la primera sesión, la segunda sesión. Realmente el pastor Arturo nos ha llevado de una manera interesante, de una manera muy práctica, muy profunda. Y con esta sesión terminamos el día de hoy. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo en tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por el pastor Arturo, Señor. Gracias por todas las cosas que tú has puesto en su corazón, Señor, en este tiempo, Señor, y que nos están ministrando de una manera tan práctica y profunda, Señor. Padre, te amamos, te alabamos, te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, bienvenido, pastor. Muchas gracias a todo el equipo de comprensión de los tiempos actuales. Aquí estamos para una tercera noche en la segunda carta de Pablo a esta iglesia de Corinto, una iglesia amada por él, una iglesia muy especial, pero una ciudad que tenía unas características muy únicas. Y obviamente por esas características de esta ciudad, también entonces esta es una carta como muy particular, es una carta muy única. Corinto, recuerdan, está ubicada en ese, dos puertos tenía, está cerca a Acaya, cerca a Grecia, era como la conexión entre Oriente y Occidente, y entonces por ser tan próspera, por ser un lugar comercial tan fuerte, pues confluía una cantidad de gente, había muchas personas de muchos lugares, tanto de Europa como de Asia, viviendo en Corinto. Y la mentalidad de ellos, pues lo que los emocionaba, lo que los hacía pensar, su cosmovisión, como dicen actualmente, era también muy particular. Y la verdad es que hoy el mundo tan globalizado, hoy el mundo tan diverso, hoy el mundo donde confluyen tantas culturas en un solo espacio geográfico, pues es como semejante a lo que ocurría en Corinto. Por eso esta carta es fascinante, cómo el Espíritu del Señor inspira al apóstol, pero se vuelve una carta que hasta el día de hoy nos habla con tanta fuerza y nos invita a considerar algunos aspectos de nuestra fe, de nuestra cosmovisión, de nuestra herencia cultural y cómo someterlos a nuestro Dios, al Señor Jesucristo. Entonces ya comienza una tercera sesión. Nosotros ya vimos en las dos primeras partes, vimos en la sesión anterior todo el tema de la generosidad y cómo el apóstol los invitaba a ofrendar pensando en la necesidad de los hermanos de la iglesia en Jerusalén. No era un tema nuevo, ya ellos lo habían oído, pero lo habían pospuesto por sus temas internos. Ahora viene nuevamente este tema sobre ellos. Y hoy, pues ya vamos a hablar, pues más o menos de una defensa que hace el apóstol. Estos capítulos 10 al 13, pues Pablo defiende su autoridad apostólica y las áreas de su ministerio, en todo el capítulo 10. En el capítulo 11 y 12, Pablo se ve forzado a jactarse y usa expresiones como muy contradictorias, o sea, es ver a un apóstol usando unas frases y unas, digamos, figuras literarias para defender su ministerio y para mostrarse delante de la iglesia de Corinto con autoridad apostólica. Pero eso lo vemos en capítulos 11 y 12. Luego da unas advertencias finales acerca de cómo comportarse en la fe y como todas sus cartas termina dando saludos finales. Y bueno, veremos el último versículo de esta carta que es muy especial este versículo. Entonces, no olvidar lo que está viviendo la iglesia. Eh, Pablo ya se ha ido, sigue teniendo influencia, sigue teniendo autoridad sobre la iglesia, aunque está en otros lugares, plantando otras obras, ayudando a otras iglesias y levantando liderazgo. Esto es muy importante. El apóstol no solamente fundaba iglesias, sino que principalmente levantaba liderazgo, dejaba ancianos en las iglesias que fundaba, pero tenía un equipo a su alrededor que viajaban con él y él los enviaba en diferentes misiones. La iglesia de Corinto fue visitada por Timoteo, su primera carta.
menciona que Timoteo había ido antes con otra carta, que esa está perdida. O sea, imaginen, la primera carta que les escribió, que no la tenemos, esa la llevó Timoteo. Luego les escribe la siguiente carta, que es la que nosotros conocemos como Primera de Corintios, donde tenían los temas de las divisiones y recordemos que eran por los informes que le llegaron y las preguntas que le llevaron. O sea, la iglesia le llevó preguntas. Y luego ocurre otra situación en la iglesia y les envía una carta muy difícil, muy dura de asimilar. Esta vez va otro del equipo que se llama Tito. Entonces, Tito lleva ya la carta, habla con ellos, luego ve la reacción de ellos y recuerdan que el apóstol comienza esta segunda de Corintios, que al final es como la cuarta carta que les escribe hablando de la consolación, del aliento, de que dejó pasar la oportunidad en Troas porque no tenía paz, esperando las noticias, siguió derecho, se encontró con Tito en Macedonia y allá entonces recibió consolación, aliento, las noticias de Tito lo alentaron y bueno, Tito fue muy generoso también en sus palabras y ahí quedan todas registradas. Y ahora, entonces, él viene y les escribe las credenciales o por qué él es un apóstol. Recuerde que le pedían que le diera cartas de recomendación. Y entonces él decía, pero ¿cómo les voy a dar cartas de recomendación si yo fundé la iglesia? Ustedes son mi carta de recomendación. Era muy... Pero ¿por qué era esto? Porque, bueno, había unos como griegos filósofos, eran como una escuela griega que se llamaban los sofistas. Estos sofistas eran demasiado elocuentes, eran personas que se enfocaron en las personas de la clase más adinerada de Corinto. Eran como tutores de los hijos de estas familias. Y pues esto impresionaba a estos corintios. Entonces él les empieza su defensa con el versículo 1 de capítulo 10 que dice, ahora yo, Pablo, le ruego con la ternura y bondad de Cristo, aunque me doy cuenta de que piensan que soy tímido en persona, y valiente solo cuando escribo desde lejos. Pues bien, les suplico ahora para que cuando vaya no tenga que ser atrevido con los que piensan que actuamos con intenciones humanas. Y entonces él empieza a hablar acerca de sus motivaciones, de sus intenciones y de que él no está interesado en presentarse como un superhumano, sino que al contrario, él está tratando de presentarse como la persona más sencilla, más humilde, más servidora entre ellos. Por eso les dice al final del capítulo, tampoco nos jactamos ni nos atribuimos el mérito por el trabajo que otro haya hecho. En cambio, esperamos que la fe de ustedes crezca, que se extiendan los límites de nuestro trabajo entre ustedes. Y así podremos ir a predicar la buena noticia en otros lugares más allá. Entonces él dice, mire, no, la idea aquí es de servicio, es de humildad. Yo tengo autoridad sobre ustedes, pero es una autoridad para que el reino de Dios se extienda. No quiero volverme alguien como que está asumiendo o tomando un lugar, una posición entre ustedes con un mal motivo. Soy un humano, tengo motivos puros, intenciones sanas, y lo que quiero es que el Evangelio de Jesucristo venga sobre ustedes. Y bueno, ahí en eso viene y les menciona un tema preocupante para la iglesia hasta el día de hoy. Y les empieza a decir, pero sí hay un asunto del cual necesitamos hablar. Y ténganme paciencia, pero es que hay unos falsos profetas, maestros, y sabe, algunos los llama
Él los llama, mire, versículo 5 del capítulo 11, pero de ninguna manera me considero inferior a esos superapóstoles que enseñan tales cosas. Podré ser un orador inexperto, pero no me falta conocimiento. Eso es algo que les hemos dejado bien claro a ustedes de todas las maneras posibles. Estaba equivocado cuando me humillé y los honré al predicarles la buena noticia de Dios sin esperar nada a cambio. Le robé a otras iglesias al aceptar sus contribuciones para poder servirlos a ustedes sin ningún costo. Cuando estuve con ustedes y no tenía lo suficiente para vivir, no llegué a ser una carga financiera para nadie, pues los hermanos que llegaron de Macedonia me trajeron todo lo que necesitaban. Nunca he sido una carga para ustedes y jamás lo seré. Tan cierto como que la verdad de Cristo está en mí en toda Grecia, me impedirá que me jacte de eso. ¿Por qué? ¿Porque no los amo? Dios sabe que sí. Es interesante. Él les dice, mire, debería tomar sustento, debería tomar el del dinero para mi sustento de lo que ustedes dan, porque eso es lo bueno, lo sabio y lo que ocurre en las iglesias. Sin embargo, no lo hice para diferenciarme de esos superapóstoles, los que sí les piden dinero, los que sí se financian de lo que ustedes dan. Pero no lo hice. Me financio de las ofrendas de la iglesia de Macedonia, me financio de mi trabajo. Debería hacerlo con lo que ustedes dan, pero no lo hago por amor a ustedes. Bueno, qué ejemplo. Estas prácticas de estos superapóstoles era que venían a enseñarles, venían a dividirlos, venían a denigrar de los otros apóstoles, venían a decir que Pablo realmente no tenía la suficiente capacidad ni el suficiente conocimiento para enseñarlos, que era demasiado débil, demasiado ligero y superficial. Imagínense, después de que nosotros leemos todo lo que el apóstol dice en todas sus cartas, así lo trataban estos superapóstoles y le cobraban a la iglesia y los tenían fascinados y eran súper elocuentes. Y aquí Pablo dice, bueno, yo no me considero inferior a ellos, tengo conocimiento, lo he probado. Y aquí vienen las credenciales del apóstol. Entonces mira esta frase y vamos a mirar una lista de la defensa del apóstol en la segunda carta a los Corintios. Uno de los problemas más grandes de Pablo con la iglesia de Corinto era que lo veían nada más que como un predicador temperamental. No tomaban en serio sus consejos de las cartas, ni tampoco lo tomaban en serio personalmente durante sus visitas. Pablo decide en esta carta mencionar sus credenciales como apóstol de Cristo y por qué ellos deberían considerar sus consejos. Y aquí, mira, voy a leerte, voy a decirte condensadamente algunas declaraciones que el apóstol hizo sobre sí mismo eh, para mostrarles que él sí tenía la autoridad. Entonces, mucha atención. No voy a decir los versículos y capítulos para no como hacer un poco dispendiosa esta lectura, pero usted puede encontrar todo esto que voy a decir en la segunda carta a los Corintios. Un consejo. Esta carta deberías leerla así, siéntate y léela de capítulo 1 a 13. Yo hice algo preparándome para estas enseñanzas. No solamente la leí, sino que también la escuché varias veces. Bueno, eso fue como una prueba para mí porque no me gusta más leer, agarrar como de la lectura, pero me esforcé por tratar de escucharla, o sea, concentrarme, escuchar la carta. Y bueno, oída también tiene, es increíble cómo habla Dios. Pero mira lo que dice esta carta. Pablo dice, fui enviado por Dios. O sea, él empieza sus credenciales diciendo, a mí me envió Dios. Hablo sinceramente. No vengo aquí
otras intenciones, no vengo con otros motivos, hablo con sinceridad, actúo con pureza y con dependencia de Dios. En el trato hacia ellos les reta y les dice, mira, yo fui puro y sincero y dependí de Dios en mi trato con ustedes. Y Él considera esto como una credencial de su ministerio. No sé si te das cuenta, pero es que las credenciales en el ministerio, digamos, la autoridad ministerial, el llamado empieza a tener una autoridad ministerial debido a las relaciones que surgen desde nuestro carácter. O sea, no es como muy sensato creer que yo soy llamado por Dios, empoderado con credenciales por una organización y que mi carácter no sea puro, ni sincero, ni dependiente de Dios en mis relaciones con otras personas. Eso es muy raro. Sin embargo, hoy, mira, hoy le damos, y Corinto le daba mucho valor como a las habilidades de la oratoria, a las habilidades argumentativas, a la manera como ellos se presentaban en el conocimiento, pero muy poco al carácter, muy poco a las relaciones. Y bueno, hoy necesitamos volver a mirar como el apóstol define sus credenciales. Fui enviado por Dios, hablo con sinceridad, o sea, no con elocuencia, no con oratoria profunda, no con unas argumentaciones a toda prueba. No, él dice, mire, lo que hablo lo hablo con sinceridad. Esa es mi credencial. Actúo con pureza delante de ustedes y con ustedes. Actúo dependiendo de Dios en mi trato con ustedes. Fui directo y sincero en las cartas. O sea, esa es mi credencial. No anduve con rodeos, fui directo y sincero. Tengo el Espíritu Santo de Dios. Y bueno, recuerda la primera carta, ellos entendían todo esto de moverse en los dones espirituales y entendían cómo era esto de moverse en el Espíritu de Dios. Y él les dice, esta es mi credencial, tengo el Espíritu Santo de Dios. Amo a los creyentes en la ciudad de Corinto. Hablo con integridad y en el poder de Cristo. Él le dijo a los romanos, el evangelio no son palabras, es poder de Dios. Y a los corintios les dice, yo hablo con integridad y en el poder de Cristo. Él es mi Señor. Trabajo entre ellos, trabajo entre ustedes. Y este trabajo transforma sus vidas. Esa es mi credencial. Vivo dando ejemplo a todos los creyentes. No se cansaba. El apóstol no tenía una vida privada y una vida pública y una vida ministerial y una vida familiar. No, él era íntegro. Él era ejemplo en todo. O sea, ellos lo vieron vivir entre ellos. Nunca se rindió. Él les dice, yo no me he rendido con ustedes ni con el llamado. Enseño las escrituras con integridad, no busco beneficio cuando les enseño, busco es que ustedes sean transformados. El mensaje central, el mensaje principal de Pablo a los corintios es Cristo. O sea, su mensaje era, como dicen hoy, cristocéntrico, Jesús en el centro. Ese era su mensaje, él no cambió eso, la buena noticia seguía siendo la buena noticia. Es más, acusa a los superapóstoles de estar como en el límite de la enseñanza cristiana, que realmente ellos estaban era tratando de judaizar y volver atrás a esta iglesia. Enfrentó persecución al predicar las buenas noticias. Fue embajador de Cristo y fue llamado a predicar las buenas noticias. Procuró vivir en forma intachable, de modo que otros no se apartaran de Dios. El apóstol tenía una preocupación personal profunda y era que él no quería ser un tropiezo para nadie.
en la vida cristiana. Entonces él les decía a ellos, mira, mi vida es irreprensible en el sentido de que nadie se va a apartar de Cristo por mi testimonio. Nadie se va a endurecer en contra de Cristo por mi testimonio. Será el pecado lo que endurece a las personas, será la falta de arrepentimiento, será el no entendimiento del llamado de Dios, pero no mi vida. Mi vida es intachable e irreprensible para que otros no se aparten de Dios. También el apóstol llevó una vida edificante, comprendió el Evangelio y manifestó paciencia una y otra vez con los corintios. Él sabía mucho, él entendía todos los asuntos que estaban ocurriendo con Jesús y la fe de la iglesia, porque tenía una comprensión de las promesas y las profecías acerca del Mesías y aún así, cuando estos lo llamaban inculto, indocto y bueno, cuántas cosas le decían estos corintios por la influencia de estos falsos maestros y superapóstoles, él manifestó paciencia hacia estos corintios. Qué ejemplo, qué ejemplo de vida cristiana. Pero hay más, solo vamos como en la mitad. Mira, él les dice, yo fui veraz y lleno del poder de Dios. Y mira, varias veces le repite esto. O sea, es que estoy desde el capítulo 1 y vamos en el capítulo 6. Fue veraz, lleno del poder de Dios. Se mantuvo siempre veraz delante de Dios primero y siempre en todas sus palabras y actuaciones. No fue corrupto ni sacó provecho de alguien. Se hizo cargo del dinero ofrendado para ser enviado a Jerusalén en una manera muy responsable y libre de acusaciones. No permitió ni siquiera que hubiera una sombra de acusación. Nombró una comisión cuando presentó a Tito y a los dos hermanos encargados de acompañar a Tito y tomar la ofrenda y llevarla a Jerusalén. La manera como él los presentó y el testimonio que dio de estos hermanos pues mostraba que él realmente usó la manera más responsable y libre de cualquier sospecha, cargo, acusación en lo que tenía que ver con este dinero, que sería, digamos, podríamos decir hoy un dinero sagrado, un dinero que fue dedicado a un propósito especial y por supuesto él lo hizo así. Eh, Pablo dice, yo usé las armas de Dios, no las armas de mi humanidad. Yo de verdad me mantuve en lo que Dios quería hacer y la manera como Dios lo hace, no desde mi humanidad. No había duda de que el apóstol le pertenecía a Cristo. No se gloría en sí mismo, sino que se gloría en el Señor. Tenía autoridad y enseñaba desde esa autoridad. Soportó dolor y peligro para cumplir con su llamado. Fue bendecido con visiones maravillosas. Él tenía una comprensión, pero no solo porque conocía o usaba la reflexión o podía hacer las relaciones del Antiguo con el Nuevo Testamento. No, es que él mostraba que tenía visiones que Dios le daba y aún así, pues se mantuvo humilde. Él relaciona ese aguijón de la carne, que hablaremos en un rato de eso, con la humillación constante para no darle lugar al orgullo en su vida. El apóstol hizo milagros entre ellos. Constantemente era movido por el deseo supremo de edificar a otros espiritualmente. Mira, yo no sé cuántos pastores hubieran soportado la iglesia de Corinto. La verdad, uno lee lo que él escribía y lo que le decían y uno dice, uy, no, 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 ¿cómo se aguantó tanto? Bueno, se aguantó tanto porque su motivación principal era que ellos fueran edificados. Eh, Estaba lleno del poder de Dios.
Hasta el último capítulo, mira, en el capítulo 13 las credenciales que él presenta es lleno del poder de Dios, eh, firme frente a la prueba y constantemente enfocado en que la madurez como creyentes se diera en los corintios, que maduraran en su fe, que fueran creyentes maduros, serios, diríamos ahora. Bueno, esas son las credenciales del apóstol Pablo. Solo en la segunda carta de Corintios. Muchas, o sea, digamos, en un 95% de estas credenciales que él les presentó a los corintios tenían que ver con su carácter, tenían que ver con sus motivaciones, tenían que ver con la intención de edificar y procurar la madurez de estos hermanos como hijos espirituales. ¿Cuánto soportó? ¿Cuánto los esperó este apóstol? Y bueno, ahí entonces ya, después de que les da toda la disertación y expresiones como estas, mira, él les dice aquí en el capítulo 11, pero sea lo que sea de lo que ellos se atrevan a jactarse, hablando de los superapóstoles, otra vez hablo como un necio. Yo también me atrevo a jactarme de lo mismo. ¿Son ellos hebreos? Yo también lo soy. ¿Son israelitas? También lo soy yo. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son siervos de Cristo? Sé que sueno como un loco, pero yo lo he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo. Me han encarcelado más seguido. Fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. ¿Quién está débil sin que yo no sienta esa misma debilidad? ¿Quién se ha dejado llevar por mal camino sin que yo no arda de enojo? Si debo jactarme, preferiría jactarme de las cosas que muestran lo débil que soy. Dios, el Padre de nuestro Señor Jesús, quien es digno de eterna alabanza, sabe que no miento. Cuando estuve en Damasco, el gobernador, bajo el mandato del rey Aretas, puso guardias en las puertas de la ciudad para atraparme. Tuvieron que descolgarme en un canasto por una ventana en el muro de la ciudad para que escapara de él. Pero toda esta sección arranca desde una perspectiva de diciendo, bueno, si hay que jactarse, yo me jacto desde eso. Si hay que mostrar hasta cuán comprometido estoy yo con ustedes y con esta causa, bueno, este es mi compromiso. Si ustedes son tan impresionados por esos superapóstoles que se dicen ser israelitas, judíos, conocedores de la ley, siervos de Cristo, bueno, hermanos, aquí les voy a mostrar que yo más, mucho más. Pero expresiones como otra vez hablo como necio, sé que sueno como un loco. Porque imagínate, ¿qué tal si uno tomara esta lista? ¿Qué tal si uno tomara esta lista y le dijera a los nuevos prospectos de pastores, misioneros y ministros, y les dijera, bueno, hermanos, ¿quién de ustedes se anima a esto, se anima
a ser encarcelado más seguido, a ser azotado innumerables veces, a estar en peligros en mares y en ríos, a enfrentar a su propio pueblo y aún a pueblos extranjeros, a soportar noches sin dormir y a preocuparse por los que están débiles en la fe y arder de enojo con esos que se están desviando del camino. Bueno, yo no sé si alguno se anima al llamado si le dieran esta lista como de, este es el vistazo de lo que vas a vivir por servir a Jesucristo, el Señor y Rey. Por eso él dice, mire, esto suena loco, esto es como necio, pero si a ustedes les impresiona lo que vienen unos falsos y que se creen mejores y que están llenos de orgullo y que les sacan plata y que los fascinan y los convencen con su oratoria y su elocuencia, pues bueno, aquí me presento yo, bien comprometido con esta causa de Cristo por causa de ustedes, hasta el punto de dar mi vida hasta lo último y de aguantar todas estas privaciones, dificultades y sufrimiento, pero porque Cristo sea formado en sus vidas. Bueno, eso es impresionante, o sea, sencillamente impresionante. Yo no puedo recordar en mi vida cristiana o en mi vida ministerial que alguno de mis líderes o mis pastores hubiera llegado a tal punto de tener que presentar sus credenciales de carácter, de sacrificio y de entrega por el llamado y por la causa. De verdad que esta iglesia se pasaba, hermanos. Pero hoy también yo creo que, mejor dicho, esto es inspirado por el Espíritu Santo porque hoy también la iglesia se pasa. A veces tratando de hacer de sus líderes, de líderes sabios, líderes santos, líderes comprometidos con la causa, pastores íntegros, gente comprometida. Y aún así la iglesia pues es más impresionada por como los efectos especiales, la, la fascinación por cierto conocimiento o elocuencia y subestiman a su pastor. Hoy tal vez no nos llegan presencialmente los superapóstoles a nuestras congregaciones y tal vez el peligro no es porque atraviesan la puerta físicamente o presencialmente, aunque eso pasa todavía. Pero wow, cuando uno empieza a escuchar a la iglesia hablar de lo que los fascina, seduce y lo que gana su atención, uno dice, Dios mío, estos superapóstoles siguen existiendo y siguen llegando a través de las plataformas tecnológicas. Ahora, no estoy diciendo que el YouTube y las plataformas tecnológicas sean malas. Estamos usando una de ellas y muchos nos verán en comprensión de los tiempos a través de medios tecnológicos y plataformas tecnológicas que hasta el día de hoy se ofrecen. Pero no hay que subestimar al pastor que Dios puso sobre ti, al liderazgo que Dios puso sobre ti, a la persona con autoridad espiritual sobre ti. No puedes compararla ni subestimarla, ni creer que porque ahí en las plataformas hay tanta enseñanza y aún buena. Entonces mi pastor, mi autoridad espiritual, el que Dios puso sobre mi vida, entonces ya no, ya lo voy a menospreciar. Esta es la defensa del apóstol hasta la muerte comprometido con Cristo para que ustedes maduren y crezcan. Bueno, y ahí entonces, en ese contexto, viene y en empieza el capítulo 12 diciéndole, mi jactancia no servirá de nada. Debo seguir adelante. Mira, he tenido visiones impresionantes y bueno, aquí es donde el apóstol comenta acerca de una visión del cielo. Y aquí es donde dice que él pues tuvo una visión como del tercer cielo. Entonces, aquí es cuando uno dice, ¿cómo así hay tres cielos? ¿Cómo era? Bueno, los rabinos, los judíos, recuerde que este Pablo viene de la escuela de fariseos, desde la cosmovisión judía. Ellos hablan de tres cielos, de siete. Lo más común entre los rabinos judíos y las escuelas de fariseos era que hablaban como de siete cielos. Entonces aquí que Pablo como que solo menciona el tercer cielo,
ya era como bien, bien contenido, digamos, frente a la cosmovisión judía. Y podríamos decir así, sin lugar como a la duda por la visión que tenía, que el primer cielo, pues él hacía referencia como a a la atmósfera, o sea, a lo que tú percibes cuando miras arriba. Entonces es la atmósfera, que ahora sabemos que es la atmósfera, pero ese sería como el primer cielo. Y luego un segundo cielo que sería lo que hay después de la atmósfera, lo que nosotros conocemos como el universo. Y hoy todavía el ser humano está tan intrigado, impresionado, admirado del universo. Todavía se encuentran, eh, descubren, hacen avistamiento de nuevas estrellas, nuevos planetas, ¿no? Y no acaban. O sea, mientras más afinan los elementos para ver el universo, más admirable es. Y ese sería como el segundo cielo. Y entonces el tercer cielo sería como el lugar donde está Dios. Y a ese se refiere el apóstol Pablo. Entonces, cuando tú oyes que el apóstol habla del cielo, se está refiriendo a la habitación de Dios. Pero en esta particular visión, él está diciendo que fue como al tercer cielo para que no quedara duda de que él tenía una visión del trono de Dios mismo, del lugar de habitación de Dios. Y bueno, dice cosas que ningún oído ha escuchado, ningún ojo ha visto, ni han subido en la imaginación del hombre, cosas tan increíbles que no se pueden expresar con palabras, cosas que a ningún humano se le permite contar. Y bueno, recuerde que no es un asunto, digamos, alejado de la práctica espiritual. O sea, profetas en el Antiguo Testamento tenían visión acerca del trono de Dios. ¿Se acuerdan de Isaías capítulo 6 del trono y esos seres maravillosos? 6 alas describe a los ángeles Isaías y que uno a otro se decía, Santo, Santo, Santo es el Señor nuestro Dios, la tierra será llena de su gloria. Bueno, estas visiones de los profetas del Antiguo Testamento seguramente estaban presentes en la vida de Pablo y ahora él mismo podía contar una experiencia espiritual en la que tenía una visión de Dios. Y él, de esa experiencia, valdría la pena jactarse, diría el apóstol. O sea, si vamos a hablar de experiencia y testimonio cristiano, pues aquí les lanzo mi visión. No, Dios mío, eso es impresionante. ¿Quién podría competir, no? Si se trata de quién es más espiritual o ha tenido una relación más profunda con Dios. Menos mal que el apóstol aclara y dice, pero saben, en realidad no voy a hacerlo. Si hay que jactarse de algo, hay que jactarse de la debilidad. Y arranca un tema que debería ser uno de los temas principales en la fe cristiana, principales en el llamado cristiano y en el ministerio cristiano. Un tema que debería ser principal en la iglesia cristiana, cualquier congregación debería darle un lugar principal a el tema que él empieza, porque aquí es cuando habla de ser, de ser alguien débil, de ser alguien necesitado, de ser alguien dependiente de Dios. Y así que, para impedir que me volviera orgulloso, me me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me lo quitara. Cada vez Él me dijo, y esta yo creo que es una de las frases más conocidas, más recitadas, más dichas. Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. La Reina Valera es muy poética al decirlo, ¿no? Bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona
en la debilidad. Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Ahora, así que ahora, pues me jacto en mi debilidad para que el poder de Cristo actúe en mí. No, no, no es el tema hoy. La verdad, al volver a la Biblia y reflexionar sobre esto, y pensar en mi propia vida, en mi propio testimonio, en lo que yo, digamos, digo de la iglesia donde yo soy el pastor, pues la verdad nunca llevaría las cifras de la debilidad. Es más, usted no ve ningún informe que un cristiano dé o una iglesia dé, pues las cifras de la debilidad. No, es que nosotros aquí somos débiles y ahí Dios se hace fuerte. No, la verdad, tratamos de mostrar las cifras de nuestra fortaleza. Bueno, es una tendencia humana, es lógica. O sea, pues queremos estar con los campeones, queremos estar con los victoriosos, queremos estar con los fuertes. El mundo entero construye un montón de competencias para que los más veloces, los más fuertes, los mejores pues sobresalgan y a eso se les premia, a eso se les da eh, premios y coronas y medallas y se habla de ellos todo el tiempo, pero de aquellos que no son los mejores, de aquellos que son los más débiles, casi no se habla. No son las historias más conocidas. Hay que escarbar mucho para encontrar esas historias. Y las hay por doquier, pero no son las más famosas historias. ¿Qué era entonces esto de el aguijón, de la espina en la carne? ¿Qué era esto? Bueno, a lo largo de la historia cristiana, algunos pues hablan sobre ah, qué podría ser esto del aguijón de la carne. Vamos a leerlo, versículo 7 una vez más. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Los padres de la iglesia y primitiva, Lutero y Calvino, o sea, desde el primer siglo, y Lutero y Calvino dicen que estos fueron problemas espirituales con la naturaleza caída, que el tema era pues muy de la tentación, eh, algunas de estas tentaciones todavía con las que el apóstol luchaba, tenía algunas caídas. No cosas tan desacreditadoras, no cosas tan escandalosas del testimonio, pero hay que reconocer que cada ser humano, mientras esté en este cuerpo y en esta vida, pues tiene una naturaleza pecaminosa, tendrá tentaciones y todavía en algún momento tiene que ir al trono de Dios y decir, Señor, perdóname, he pecado, he fallado. El apóstol Pablo también, o sea, no te creas que no. Y todos los demás, Juan escribió toda una carta, Juan escribió la primera de carta diciendo, la primera carta que escribió Juan decía, estas cosas les escribo para que no pequen, pero si alguno ha pecado, tienes un abogado. Y la sangre de Jesucristo nos limpiará de todo pecado si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo. Bueno, porque es un tema que es parte de la vida cristiana. Hay naturaleza pecaminosa, hay caída. Y en el primer siglo, más Lutero, más Calvino y todos estos estudiosos creían que esto del aguijón de la carne tenía que ver con algunos asuntos de la naturaleza caída, todavía de la naturaleza pecaminosa que Pablo tenía. Entonces, en términos prácticos, especulando completamente, hermanos. O sea, porque aquí la Biblia no da detalles de esto. Estos creían así, para que usted tenga el ejemplo
Entonces de repente se le escapaba un grito al apóstol Pablo, de repente. ¿Se acuerdan cuando él tuvo el conflicto con Juan Marcos que no lo quería en el segundo viaje misionero y decían, no, es que ese es un flojo, un inconstante, un tan joven y tan debilucho? Bueno, ese era el apóstol Pablo. Uno podría pensar, bueno, ahí se le iba la mano al apóstol cuando juzgaba estas cosas por la pasión que lo embargaba, pero no sabemos. Es como para que entiendas el ejemplo, lo que los padres de la iglesia del primer siglo y Lutero y Calvino escribieron en sus comentarios sobre Corintios. Crisóstomo más bien decía que era como un problema con personas, que sus relaciones a veces eran tensas. Y pues sí, unos lo querían, otros no lo querían. Y que cuando él hablaba de este aguijón, se refería a algunas relaciones personales que eran tensas, difíciles, que no fluían. Y Crisóstomo, pues especulaba también diciendo que ese era como el aguijón de la carne de Pablo, que algunos pues no lo apreciaban, no lo estimaban, no lo querían y sus relaciones se volvieron difíciles con estas personas. Bueno, es posible. Pues la verdad, entender el liderazgo sin tensiones y sin conflictos personales, no, usted no es líder de nada, hermano. Si no ha tenido un conflicto con alguien, porque es la vida. Estamos rodeados de personas a las que amamos y queremos liderar y pues obviamente nos chocamos. Bueno, Crisóstomo decía que ese era el aguijón de la carne, que había una persona por ahí que, mejor dicho, eh, todo el tiempo estaba chocando con Pablo. Pero bueno, otras explicaciones, ay, aquí se me fueron mal, aquí sería 3 y 4. Algunos dicen que fue como una enfermedad como la epilepsia o la catalepsia, no, la epilepsia, que le daba el, el sacudón. Bueno, ¿de dónde sacaron eso? Yo leía los comentarios, pero bueno, aquí sí como que hay imaginación de muchos. Algunas cosas como en los escritos que podrían dar así. William Ramsay decía que era como que malaria, o sea, que le dio una enfermedad como la malaria, caracterizada por fiebres altas y debilidad. eh, y bueno, tan viajero el apóstol, yendo por diferentes lugares, la medicina muy pobre en esos tiempos, muy poco desarrollada. Era posible que él hubiera sido infectado, contagiado en sus viajes y que esto le trajera debilidad, secuela. Es posible, sí, es muy posible dada toda la manera como el apóstol se manejaba. Bueno, otros comentaristas decían que era un tema de la vista, un problema oftalmológico. Y pues él en Gálatas habla un poco acerca de algunos asuntos de su vista. Eh, ¿Se acuerdan que cuando iba camino a Damasco, la herida que él sufre por perseguidor fue que quedaron unas escamas en sus ojos, o sea, perdió la vista? Y cuando Ananías, el primero que le compartió la buena noticia, oró por él, hubo sanidad, pero algunos comentaristas indican que estos temas volvieron y que él no, que él otra vez estaba como herido en su vista. Bueno, es posible. Todo, recuerde que muchas de estas cosas surgen de los comentarios en otros de las cartas. Y algunos otros, y bueno, esta sí me sorprendió, pero algunos piensan que esto que se hablaba del mensajero de Satanás para atormentarlo era como un tormento mental, como que él oía una voz que lo desalentaba continuamente. Mira, sí, es real que ah, alguna de la actividad de los espíritus inmundos, espíritus malos, es desalentar a las personas y decir cosas mentirosas y de fracaso y de debilidad para mantener a la persona.
como oprimida en esta clase de tortura mental. Bueno, sí, es real, es real. Esto abre otro capítulo, ¿no? El cristiano y la influencia espiritual, el cristiano y la posesión de espíritus inmundos, el cristiano y la realidad del mundo espiritual. El apóstol abre un capítulo muy, muy amplio cuando habla de este tema. Eh, en realidad no es algo alejado de la cosmovisión del apóstol Pablo. Él en varias ocasiones, en varias de sus cartas, menciona el tema del reino espiritual de las tinieblas. Una de las declaraciones más impresionantes sobre este tema es cuando el apóstol, hablando de la armadura de Dios, la menciona porque dice, hay que estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y ahí habla de principados, potestades, dominios de maldad, o sea, da toda una jerarquía en cuanto a la maldad como un reino malo, pero organizado. Y lo presenta. Él habla de las armas espirituales, él habla de no ignorar las acechanzas del diablo. El apóstol Pablo una y otra vez en sus cartas sí menciona este tema del reino espiritual de las tinieblas, un reino oscuro donde el príncipe de la potestad del aire es Satanás. Él no tiene como un temor ni se contiene a la hora de escribir esto. Entonces, cuando habla aquí de un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso, pues pone de presente el tema del reino espiritual de las tinieblas. Pero en este versículo está diciendo que no solamente existe, sea, no es solamente que está ahí este reino espiritual, sino que es un reino espiritual malo que interactúa con este mundo, interactúa con los cristianos, interactúa. Y bueno, aquí valdría la pena decir que hay toda una exposición doctrinal del tema de los ángeles, del tema de los ángeles caídos, que serían los demonios, y hay toda una sección en la Biblia, o sea, toda una sección desde Génesis hasta Apocalipsis, donde usted ve mencionado a este ángel que cayó, que la Biblia lo llama el acusador, la serpiente antigua, Satanás, diablo, bueno, mentiroso, padre de mentira, y yo no sé ni cuántos más, mejor dicho, podría darle aquí todos los títulos, pero eso es como tema para una nueva sesión en comprensión de los tiempos que tuviera que ver con todo el tema de los ángeles. Y en el libro Fundamentos de Teología Pentecostal está toda una sección hablando de lo que la Biblia dice sobre este tema. Pero, pero, solamente diremos para propósito de este curso que aquí, cuando el apóstol dice, este mensajero de Satanás, o sea, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Y en tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me lo quitara y cada vez me dijo, mi gracia es suficiente. Es todo lo que necesitas, mi poder se perfecciona, actúa mejor en la debilidad. Entonces, solamente diré para propósito de la segunda carta a los Corintios que vemos que el apóstol creía firmemente que había una influencia espiritual mala, también aquí actuando, interactuando con él en este tema de la espina de la carne o el aguijón de la carne. Eh, ¿Hay más base bíblica si fuera algo físico? Sí, por ejemplo, Job en el Antiguo Testamento, pues cuando viene toda esta acción sobre él de este reino espiritual, pues él se enferma, él tiene pérdidas,
pérdidas materiales, pérdidas de familia y pérdida de su salud. Bueno, ahí está el apóstol diciendo, aquí hay una soberanía de Dios, sí, difícil de explicar la soberanía de Dios, uno de los atributos de Dios tan exclusivos de Dios, tan alejado del hombre. Dios hace lo que quiere y ningún humano lo va a entender. Eso es la realidad. Lo hace con quien quiere. Toda la creación le pertenece. Todo le pertenece a Dios. Todo va a operar en la soberanía que Él tiene. Y ningún humano le podrá decir a Dios que por qué lo hace así. Ningún humano podrá ni siquiera alcanzar a comprender de cerca el atributo más fantástico de nuestro Dios, que es su total soberanía. Hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere, como quiere en esta creación. Y no tiene que pedirle permiso a nadie, ni tiene que darle explicaciones a nadie en esta tierra. Por eso el humano a veces quiere ser como Dios, que no le rinde cuentas a nadie y hace lo que quiere, pero no, no te equivoques, no somos Dios. El único Dios es el Dios que nos presenta la Biblia, todopoderoso, soberano, Señor del cielo y de la tierra. Entonces, si alguien dice, ay, pero Él envía un mensajero, Dios envía, Dios usa, ay, pues desde la total soberanía de Dios uno dice, pues, ¿por qué no? Dios hace cuando quiere y como quiere. Pero que nosotros exactamente pudiéramos determinar cómo actúa la soberanía de Dios en este texto, también con humildad tenemos que acercarnos y ver que lo más relevante en este capítulo de Segunda de Corintios 12 no es la acción de Satanás o los demonios frente a los cristianos, sino, sino la declaración de Dios que dice, mi gracia es suficiente para ti. Con mi gracia tienes todo lo que necesitas. Deje de andar le dando vueltas a esto, en donde tú te reconoces débil, necesitado, completamente dependiente. Ahí es donde Dios se hace Dios glorioso, Señor todopoderoso, porque su poder actúa mejor en la debilidad que tú tienes. Así que el apóstol cambia totalmente el tema y dice, dejemos de hablar de nuestras fortalezas y comencemos a ver en dónde es que somos más necesitados, porque allí veremos más el poder y la gracia del Señor. Esto sí es algo de lo que yo puedo dar testimonio. Los creyentes más sobresalientes y admirables en mi manera de ver, los más cercanos a mí, los que admiro más, pues son los que se mantienen firmes a pesar del sufrimiento, la escasez, la debilidad en sus vidas. Y lo dicen. No lo dicen como para buscar empatía con otros, lo dicen porque es una realidad en sus vidas. No lo dicen para encontrarse como una víctima que requiere la lástima y la compasión de sus contemporáneos y de sus pares, sino más bien para decir, mira, allí donde soy débil, Dios es. De eso más bien yo debería jactarme, ¿sí? Tengo que cuidarme de esto, tengo que poner atención a aquello. Si no fuera por el fruto del Espíritu, entonces yo no sería un creyente como que exhibe o muestra el amor de Dios. Bueno, interesante. Qué versículo, qué capítulo. Y culmina su capítulo 12 diciendo, tal vez piensen que decimos estas cosas solo para defendernos. No, les decimos esto es como siervos de Cristo y con Dios como testigo. Todo lo hacemos, queridos amigos, es para fortalecernos, fortalecerlos. Y bueno, así que no, así es. Tengo miedo de que cuando vaya, de nuevo Dios me humilla ante ustedes y quedaré entristecido porque varios de ustedes no han abandonado sus viejos pecados, no se han arrepentido de su impureza,
de su inmoralidad sexual, ni del intenso deseo por los placeres sensuales. Finalmente, el apóstol reduce el asunto a un tema de responsabilidad espiritual. Sigues consciente, o sea, todas estas ataques, todas estas pedidas de credenciales, toda esta fascinación por los superapóstoles, todo este tema de en qué me jacto, de qué me enorgullezco, ¿no será más bien un tema para ocultar, para autojustificar, para no confrontar el pecado personal, el pecado de la vida, el que todavía te consume? Bueno, Pablo dijo, me temo que eso es lo que está pasando. Creo que todo esto es porque usted no se quiere arrepentir y quiere desviar la atención de la confrontación sobre el pecado que vives, dudando de la autoridad de Dios y de la autoridad espiritual sobre tu vida. ¡Wow! Y mira, ya como pastor de tantos años, me he dado cuenta que esta táctica se usa todavía. Personas que empiezan a cuestionar el propósito de la iglesia, el propósito de los ministros, la integridad o la pureza de los motivos, pero al final, es porque hay un pecadito ahí del cual no quieren salir. Y esto, pues Pablo se los puso de frente. Es tu responsabilidad delante de Dios. Que no sea que todo esto sea una cortina de humo para no ser confrontado en tu vida, en tu carácter, en la integridad de tu pureza, de tus motivos y en la pureza de tus acciones delante de Dios. Y bueno, ya de una, aquí se mete al capítulo 13 donde ya le da los consejos finales y termina básicamente su carta dejándoles con este asunto y volviéndoles a referir acerca de, de las buenas noticias en Cristo, del poder en Cristo, de la gracia en Cristo. Y entonces les dice desde un corazón de pastor y de padre, pedimos a Dios en oración que ustedes no hagan lo malo al rechazar nuestra corrección. Espero que no sea necesario demostrar nuestra autoridad cuando lleguemos. Hagan lo correcto antes de nuestra llegada, aun si eso hace que parezca que no hemos demostrado nuestra autoridad. Pues no podemos oponernos a la verdad, más bien siempre debemos defender la verdad. Nos alegramos de parecer débiles si esto ayuda a mostrar que ustedes en realidad son fuertes. Nuestra oración, ¿qué oraba el apóstol? Nuestra oración es que lleguen a ser maduros. Y bueno, no hay mejor manera de terminar esta carta de Segunda de Corintios diciendo cómo ora este Padre espiritual, cómo ora esta autoridad espiritual, cómo ora este pastor y apóstol verdadero por una iglesia que lo acusaba, lo señalaba, le pedía pruebas de fe, no sé, mejor dicho. ¿Cómo termina diciéndoles, miren, yo oro de verdad, oro por ustedes para que ustedes se vuelvan fuertes, para que ustedes acepten la corrección y para que ustedes alcancen la madurez espiritual? No, no. ¿Cómo orarías tú? Eh, Tu grupito de oración te empieza a pedir credenciales, te empieza a dudar de tu consejo, comienzan a cuestionar todo lo que enseñas, pero ¿de verdad eso está en el griego o en el hebreo? Y usted dice, bueno, voy a orar por ustedes. Señor, Dios mío, cámbiame de grupito, tráigame a unos que sí quieran aprender y llévate a estos, quién sabe a dónde. Y yo no sé ni cómo oraría. Yo oraría, Señor, o sea, agarraría los salmos de lamentos y esos serían mis salmos de oración por este grupito, esa iglesia, esos hermanos. Pero no, no, Pablo decía, no, ¿saben qué? Yo voy a orar es para que, pues, para que ustedes acepten la corrección, para que ustedes crezcan y se fortalezcan, para que ustedes alcancen la madurez y cristiana. Qué paciencia, qué amor.
cuánta fe tenía este hombre por estos hermanos corintios, pero hasta el día de hoy nos da ejemplo de integridad de llamada, de pureza de corazón, de buenos motivos. Y el último versículo que lo tenemos aquí, segunda de Corintios 13:14. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Es la única vez que el apóstol se despide así, mencionando a la Trinidad y mencionando tres atributos de Dios impresionantes. ¿Cuáles son los atributos de Dios que el apóstol le nombra a los cristianos en Corinto? La gracia, el amor y la comunión con Dios. Gracia, amor y comunión con Dios. Es la mención más directa que hay sobre la Trinidad desde lo que escribe el apóstol. También es sorprendente que primero menciona al Señor Jesucristo y luego como al Padre y luego al Espíritu Santo. Generalmente en la estructura y estilo en que el apóstol escribe, siempre primero menciona a Dios el Padre, luego al Hijo, Señor Jesucristo, y luego al Espíritu Santo. Pero en esta despedida, primero menciona al Señor Jesucristo y su gracia. Gracia inmerecida, regalo inmerecido, gracia, lo que tú necesitas para vivir cada día, pero no lo puedes comprar, no lo puedes adquirir, solo viene regalado por Dios. ¿Por quién? Por el Señor Jesucristo. Mira, luego habla de el amor del Padre, el amor de Dios, el Padre. eh, a veces estamos relacionándonos con Dios y cuando llegamos al tema del Padre Celestial, pues mira, no es fácil como experimentar el atributo del amor. Y Pablo justo a los Corintios les dice, si hay algo que quiero resaltar de Dios el Padre sobre ustedes, es su amor, más que su poder, más que su soberanía, más que su gobierno, su amor por usted. Los ama, Dios eterno, con amor eterno, los ama. Y relaciónense con el Padre, con amor, con amor. Y bueno, yo he reflexionado sobre esto, he tratado asimilarlo en mi propia vida personal. Les confieso aquí, comprensión de los tiempos en la segunda carta de Corintios, que es fácil para mí experimentar la gracia del Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo. Pero esto del amor del Padre, caramba, eso sí, pues estoy ahí tratando de contemplar más esto, de disfrutar más esto. Yo recuerdo en mi experiencia de padre, mi experiencia como padre de tres hijos varones, eh, solamente contemplarlos, contemplar su existencia, verlos ahí, y muchas veces ellos solo ahí disfrutando, seguros, tranquilos en la presencia de su padre, o sea, de mí. Recuerdo una imagen muy clara cuando uno de mis hijos, bien pequeñito, tendría por ahí 2 años o algo así. Yo estoy leyendo y él está ahí jugando. De repente yo me cansé como del sofá y me fui como y me recosté para seguir leyendo. Y al ratico llegó él y me vio, se sentó y siguió jugando. Y yo dije, "Ve este". Entonces, ya intencionalmente me volví a parar y me fui a la sala a ver qué pasaba. Bueno, allá llegó otra vez. Pero mira, no hubo palabras, no hubo interacción, no hubo, pues no podría decir que fue que tuvimos ahí alguna relación. Lo único que yo pude ver es, oiga, este disfruta es mi compañía, mi presencia. Quiere estar ahí como seguro de que yo estoy ahí y él está ahí y que nada impida.
que estemos en el mismo espacio, en el mismo lugar, en el mismo momento. Y le daba tal seguridad, tan tranquilidad. Y yo dije, bueno, yo creo que yo necesito eso también con mi Padre Celestial. Necesito estar seguro de que está ahí, sus ojos están sobre mí y eso me daría tal tranquilidad, tal paz, tal seguridad, que eso ya es suficiente. Es su amor por mí. Pero bueno, ahí voy, intentando contemplar más, intentando disfrutar más, intentando experimentar más del amor del Padre y de su presencia, eh, en esa quietud, en esa tranquilidad. Que Dios nos me ayude y seguramente a ti también. Sí, yo sé, a veces la imagen de Padre en esta tierra no contribuye para la imagen de Padre celestial, pero Él es suficiente, bástate mi gracia, me dice mi Señor. Y bueno, y la comunión del Espíritu Santo. Y es sorprendente, los Corintios, ¿recuerda la primera carta? 3 capítulos que tenían que ver con el Espíritu Santo, van muchas citas por ahí, ¿no? Primera de Corintios 12, los dones espirituales. Primera de Corintios 13, la preeminencia del amor. Y Primera de Corintios 14, los dones más especiales y de los que quería el apóstol hablar con esta iglesia. Ellos entendían el poder del Espíritu Santo. Ellos entendían la manifestación sobrenatural y poderosa del Espíritu Santo. Sin embargo, aquí viene y les dice, ustedes deberían quedarse con la comunión con el Espíritu Santo. Deberían hacer de él su amigo, no solamente alguien para que exhiba su poder. Bueno, mucho que pensar. Yo creo que también este 2 Corintios 13, 14 es ya toda una enseñanza completa en que tomaría mucho tiempo definir esos atributos, mostrar la Trinidad, entender cómo desde la gracia, el amor y la comunión podemos tener una relación fluida, sencilla, pero muy alentadora, diaria, con nuestro buen Dios, que su profundidad, su grandeza podría ser relacionada con nosotros a través de su gracia, su amor y la comunión que tengamos con nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O como lo dijo Pablo, Hijo, Padre y Espíritu Santo. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Qué emocionante dar esta carta a ustedes y adelante en seguir viviendo y experimentando las verdades de la segunda carta de Corintios en su vida personal. Y si usted es un líder en una iglesia, si usted es parte de una comunidad, por favor, anímese en su comunidad cristiana a hacer el aporte, a ser el que más contribuye en su comunidad cristiana desde los principios y consejos que Pablo le da a los corintios en esta segunda carta. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Muchas gracias, Pastor Arturo, por esta excelente enseñanza acerca de Segunda de Corintios. Las 3 secciones realmente las he disfrutado mucho. Y tenemos un comentario que dice, creo que es muy importante crecer en la revelación del amor del Padre, especialmente cuando hay tanto daño del Padre terrenal en la cultura moderna. Pero Dios quiere hacer esa conexión, su paternidad. Qué buen comentario. Sí, es una realidad. Es más, oí por ahí una vez que alguien decía, no, es que hay como mucho sentimiento de orfandad, mucho huérfano. eh, Tiene sus papás, pero se sienten huérfanos. Pero bueno, yo no soy huérfano y espiritualmente tampoco. Yo tengo un padre celestial, o sea, y es un padre presente, no es un padre ausente. Pero yo necesito crecer en mi relación con Él, necesito aprender en mi relación con Él y necesito ver modelo también de mi relación con Él. O sea, a veces uno no ve esos modelos tan fácil de otros cristianos que experimentan la paternidad de Dios, o sea, ese momento con Él, es difícil verlo. Es más fácil ver hoy actualmente y desde nuestra comunidad cristiana pentecostal
Pues claro que hoy es más fácil ver la relación que tenemos con el Espíritu Santo, especialmente en sus dones, manifestaciones y su fruto. Sí, gloria a Dios. Pero es más fácil entender nuestra relación con el Señor Jesucristo, su gracia, su perdón, la sangre de Jesucristo que me limpia, su vida a la cruz para traerme justicia. Es mi hermano, es mi Señor, es mi Salvador. Pero cuando llegamos ya al tema de, oye, Dios el Padre, Él te ama, háblale, escúchalo. Bueno, ahí sí, a veces no vemos un modelo, no es fácil. Bueno, tenemos que cada uno también llegar. Yo he escuchado cosas y cuando voy a verlas en mi vida, en mi práctica, no, 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 conmigo no es así. Entonces también es algo muy particular. Dios me trata de una forma muy única. Soy único también, ¿no? Entonces, buen comentario. A mí de las tres sesiones que me ha hablado mucho Dios, que quería compartirlo, es cómo una vida íntegra, es decir, un creyente maduro, está involucrado en el crecimiento de las demás personas a todo costo, porque el apóstol Pablo sufrió por hacerles el bien y nosotros muchas veces tenemos algunos problemas, no como el apóstol Pablo y no con ánimo de comparación, sino para tomarlo de punto de referencia y muchas veces ya queremos tirar la toalla. Sí, así es, Manuel, es buen comentario. Sin un latigazo, sin un viaje largo, y ya me estoy rindiendo por servir a mis hermanos. No, o sea, es verdad. Y por eso él dijo, esto es como necio, como loco, tener que mostrarles mi compromiso con la causa. Pero sí, es real. Menos mal que quedó ahí, quedó como inspirado por el Espíritu Santo para mostrarnos que de esas cosas, o sea, yo no me paro a la iglesia a decirle, amada iglesia, los amo tanto que he sufrido esto y esto y esto por ustedes. No, bueno, yo creo que por eso él dice, no, esto sería una jactancia, sería una necedad, hablaría como loco si tuviera que pararme a la iglesia a decirle todo el compromiso que he hecho y todo el sacrificio personal por servirlos, pero más bien... Ojalá que todo esto contribuya a que ustedes crezcan, maduren, sean fortalecidos y mejores en el reino de Dios. Bueno, ese comentario es clave. Y es lo que me alienta, y es lo que debería alentarte a ti y a cada ministro en el reino de Dios. Bueno, este sacrificio, pero traerá fruto, traerá fruto. Tal vez nadie lo sepa, pero traerá fruto. Gloria a Dios. Una pregunta adicional de la primera sesión. Usted mencionó el hecho de... El apóstol Pablo tuvo la oportunidad de ir a predicar a otro lado y él nunca desperdiciaba ese tipo de oportunidades. Pero él se tomó un tiempo para sí. Nosotros muchas veces como ministros queremos estar en todas, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo llegar a ese equilibrio o qué tips nos podría dar para tener un equilibrio en esa área en nuestras vidas? El apóstol está inquieto, ¿no? Está inquieto, está perturbado. Él mismo dice que había perdido la paz, ¿no? No tenía paz en su corazón, en su vida. Entonces, el primer consejo referente a cualquier ministro en el reino de Dios es entender que no se pueden ignorar los conflictos internos que vivimos por causa del ministerio, del llamado, de la vida personal. No se puede ignorar lo que vivimos internamente, el conflicto interno, no se puede ignorar, debe atenderse. Entonces el apóstol dijo, mira, se presentó una puerta de oportunidad dentro, o sea, él entendía que estas puertas de oportunidad venían de Dios, pero era tan fuerte su conflicto que perdió la paz que él dijo, no, yo prefiero hacerle caso a mi conflicto y buscar la paz. Este es el punto clave. Entonces, el segundo consejo es, no, usted no se puede quedar ahí como en conflicto todo el tiempo. Si usted sabe dónde va a encontrar, y él dijo, yo me voy a encontrar con Tito y aclarar este asunto que me perturba, y ahí sí, pues que Dios me ayude. Entonces, el segundo punto es, él entendía o el consejo es, mira, ¿dónde encuentras la paz? Sé diligente en eso. O sea, reconoce el conflicto interior, pero sé diligente en resolverlo. Y mira, él sabía
que el que le podía ayudar era Tito. Y aquí viene otro punto importante. Mira, generalmente cuando hay pérdida de paz, cuando en el ministerio tenemos conflicto interno, cuando la cosa se pone complicada y aunque yo vea la oportunidad, sé que no voy a ser muy responsable de tomarla, debo buscar ayuda. O sea, el punto, él no dice yo busqué a Dios o yo me fui al trono de Dios o yo oré no sé cuánto, yo esperé ahí hasta que Dios me diera paz. No, lo que él dice es yo me voy a buscar a Tito, ese es el único que me puede ayudar ahora. Y a veces los ministros cristianos no llegamos a ese punto de reconocer que necesitamos a otros y a veces a alguien del equipo, porque Tito pues era del equipo de Pablo, pero no con la misma autoridad. Sin embargo, él dice, el único que me puede ayudar es Tito, voy a buscarlo y después vemos adelante, capítulo adelante, cuando se encuentra con Tito, lo primero que hace es, oiga, dígame, hermano, ¿qué pasó? Ayúdeme, estoy aquí en un conflicto. Y cuando Tito le da las noticias y le dice, no, Pablo, imagínate, esta gente está bien, te aman, aprecian tu autoridad, tu preocupación, ellos quieren. Es más, imagínese que sacaron a ese que estaba en pecado y tenía tantos conflictos, tanto que ahora tiene que escribirles, bueno, bueno, muy bien, pero ahora perdónenlo, ¿no? No lo dejen allá, tienen que perdonar, entonces ya es otro tema. Entonces, un tercer consejo es busca ayuda, a veces hay que ir a otro ministro, a una persona cercana, persona, y Dios va a traerme consuelo, va a traerme aliento, va a ayudarme en ese tema. Y un cuarto consejo me atrevería yo aquí a dar. El apóstol Pablo estaba tan seguro de que él podía dejar la oportunidad de la puerta abierta en Troas porque Dios de todos modos levantaría a otro. Dios es soberano. Él no es indispensable en el reino para Troas. Y a veces uno sí se cree que, mejor dicho, si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie. Que si yo no tomo la oportunidad, entonces se va a perder. No, 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 hermano. Atiende tu conflicto. Vea donde encuentras paz. Deja que otro te ministre y entiende que esa puerta de oportunidad Dios la va a llenar con otro ministerio. Y cuando te lleguen las noticias, alégrate. Y no diga, ay, esa era la oportunidad que yo dejé pasar. Yo hubiera sido el que me hubiera salido en la primera página, en el YouTube, en el Facebook, en el Instagram, como el gran siervo de Dios que atendió esa oportunidad, pero la dejé pasar. No, tranquilo, es que Dios lo va a hacer. O sea, ese es como un cuarto punto que yo puedo ver en esta, digamos, situación que vivió el apóstol. Y gracias por comentarlo, son cosas que realmente nos ayudan a profundizar en esa práctica y en esa relación, ¿no? Con Dios y con la iglesia. Bueno, amén. Muchísimas gracias, Pastor Arturo, Pastor Manuel, por esas preguntas, esos comentarios que nos enriquecen. Estas tres sesiones han sido maravillosas. El corazón paternal del apóstol Pablo nos da mucha esperanza, esa dulzura también. Es una carta maravillosa y yo creo que todos nos vamos con un sabor muy dulce en esta preciosa carta. Entonces, solamente le recordamos, únase a nosotros en el proyecto de llevar estas sesiones, estos recursos a cada rincón de la tierra. Entonces, póngale un me gusta, hágale un comentario ahí en YouTube y eso va a ayudar a que estos videos sean vistos más fácilmente. Entonces, les recordamos, unámonos, véalos, compártalos con otras personas, suscríbase si no se ha suscrito y corramos adelante con esta carrera. Que el Señor los bendiga de todo el equipo de comprensión de los tiempos.